Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quiero recordaros un poco para que quede más claro algunos conceptos de la teoría tectónica de placas. Mostraros este mapa, mirad. Aquí vienen indicadas cada placa, por ejemplo esta, la placa africana, y nos indica en cada uno de los límites la dirección en la que va creciendo esa placa, perdón. Por ejemplo, la placa africana está creciendo desde aquí hacia allá, ¿vale? Al igual que la placa eurasiática, en la que estamos nosotros, pues crece hacia allá, ¿de acuerdo? En la dirección de movimiento de las placas. Muy bien, y resumir los tipos de límites de placas que hay, lo que puede ocurrir entre una placa y otra, las distintas opciones. El primero de ellos, las placas se pueden separar. Cuando se separan en mitad de un océano se les llama dorsal oceánica. Y tenemos un ejemplo como la dorsal centroatlántica, que ya sabéis que es la cordillera más larga de nuestro planeta, que está en el centro del Océano Atlántico, y es una cadena montañosa, volcánica, de la cual van saliendo materiales del manto y a medida que van saliendo van empujando a la placa hacia un lado y hacia otro. Por un lado la placa euroasiática y por otro lado la placa norteamericana. ¿De acuerdo? Esa es una opción. Se rompe la corteza en el centro. Aquí vemos pues cómo la dorsal es una gran grieta que hay abierta desde el polo norte hasta el polo sur, atravesando todo el océano Atlántico, ¿vale? Y comunica luego con el Índico. Y hay una zona en la que esa dorsal pues atraviesa una isla volcánica, que es el país de Islandia, ¿vale? Aquí está representado cómo atraviesa esa dorsal, esa cadena montañosa submarina, que debido a que en esta zona ha producido más erupciones volcánicas, pues ha creado esta isla, que es Islandia, hace millones de años. Y aquí vemos una foto pues, de esa dorsal, cómo atraviesa esa zona volcánica el país de Islandia. No sé si alguno habéis estado o habéis tenido oportunidad de ir, pero es muy interesante verlo, muy volcánico. Aquí vemos otra foto en la que se ve pues la placa norteamericana, la placa europea y una parte de la dorsal que atraviesa el continente, el país, perdón, de Islandia, y se puede ver en la foto. Muy bien, otro caso, otra situación que puede ocurrir es que dos placas choquen, ¿vale? Por ejemplo, esta placa oceánica está chocando contra esta placa, que es diferente, continental, al igual que ocurre en este lado. Esto es el Océano Pacífico, la dorsal que hay en el centro del Océano Pacífico, que forma corteza en el centro y que al llegar a chocar con el continente sudamericano, pues subduce, ¿vale? Subduce significa que se mete debajo de ella. La placa más densa, las oceánicas son más densas que las continentales por los materiales de los que están hechos, pues subduce debajo. E igual ocurre aquí, al chocar a corteza oceánica del Pacífico contra Australia, por ejemplo, pues subduce bajo ese continente. ¿De acuerdo? Se llaman zonas de subducción, porque una placa se mete debajo de la otra. Vamos a ver el ejemplo de Sudamérica. Aquí lo tenemos. Tenemos la placa del Pacífico que se va metiendo debajo, subduciendo bajo la placa sudamericana. Eso hace que al subducir los materiales se calientan por la fricción, por el calor, suben al ser menos densos y agujerean la corteza formando cadenas montañosas volcánicas, como la cordillera de los Andes, que es la cadena montañosa más larga de nuestro planeta emergida, ¿vale? No bajo el océano. Al bajar y subducir esta capa y ir esta en dirección contraria, todos estos materiales se pliegan formando cadenas montañosas en el límite de los continentes, como es la de los Andes. Aquí lo veis también, cómo va bajando y esta que va en dirección contraria hace que los materiales se plieguen y formen cadenas montañosas como los Andes. Aquí vemos una imagen en la que esta placa, la de Nazca, va creciendo, moviéndose hacia acá y la sudamericana hacia allá en dirección contraria y forman pues cadenas montañosas. Otra opción que nos podemos encontrar es que una placa se separe, se raje por la mitad, igual que las dorsales oceánicas, pero que en vez de ocurrir en un océano ocurra en un continente. Y entonces, en vez de formarse una dorsal oceánica, se forma un rift, ¿vale?
Eso solo está ocurriendo en un lugar de nuestro planeta que es el Rift africano, que además es una zona muy turística donde va mucha gente al Serengeti de safari a hacer fotos de animales, pues eso ocurre allí. Mira, en esta foto vemos un poco aquí el cono de África, la zona de los Grandes Lagos, donde nace el río Nilo, ¿vale? Que lo tenéis por aquí. Muy bien. ¿Aquí qué ocurre? Pues que se está resquebrajando la placa africana por toda esta parte de aquí, ¿vale? Por todo esto. De hecho, por eso aquí hay lagos, porque al abrirse estas grietas, pues son zonas bajas del continente y cuando llueve, pues se rellenan de agua. Por eso están toda esta zona de lagos. Todo esto es una gran grieta que se está abriendo. Aquí hay volcanes activos, que los tenéis aquí señalados con triangulito rojo. Por ejemplo, el Kilimanjaro, que además es la montaña más alta de África, es uno de ellos. Y aquí está claro, con las erupciones volcánicas y el movimiento de las placas se están separando. Dentro de millones de años, la placa africana se habrá dividido en dos. Un trozo está de aquí y otro trozo, la gran placa africana. Se habrá dividido en dos y entrará al mar por ambas partes y se separará esta parte del continente. ¿De acuerdo? Aquí vemos una imagen de las consecuencias en tierra firme. El movimiento de esas placas pues provoca que se abran grietas enormes por toda esa zona, que se pueden ver en modo directo, ¿vale? Pero hasta que se separe el continente, pues pasarán millones de años y eso no lo veremos. Esto ocurre también allí. Bien, otra posibilidad es que las placas ni choquen ni se separen, sino que se rocen una a otra. Una vaya hacia una dirección y la otra vaya en la dirección contraria. Entonces, la zona en la que están en contacto, pues se rozan continuamente. Eso se llama fallas transformantes. Se desliza una respecto a otra. ¿Y dónde ocurre? Pues está ocurriendo actualmente en Norteamérica. Aquí tenemos Estados Unidos, aquí está la ciudad de Los Ángeles, que es capital del estado de California, y la ciudad de San Francisco. Pues bien, esta línea que tenéis aquí morada es el límite entre la placa pacífica y la placa norteamericana, que están en contacto por todo esto. Están dividiendo a Estados Unidos en dos partes. ¿Y qué ocurre? Que la placa norteamericana se está moviendo hacia abajo y la placa pacífica se está subiendo hacia arriba. Por lo tanto, en toda esta zona se están continuamente rozando. Por eso, en la ciudad de Los Ángeles y San Francisco y toda esta zona de alrededor, es una zona con alto riesgo sísmico de terremotos debido al roce de la placa. Aquí tenéis otra imagen que lo representa y aquí vemos como en un futuro, cuando esta placa pacífica se siga moviendo, pues la zona de California va a estar desgajada y desplazada del continente americano, va a bajar hacia abajo, se van a separar. Y aquí vemos una visión aérea de lo que es la placa pacífica y la placa norteamericana a la derecha. Esto es lo que se denomina la Gran Falla de San Andrés, que es muy famosa, sale en algunas películas, incluso en alguna de esas películas de Superman, de las primeras, de los años 70 y 80, pues salía también él ahí, en la Falla de San Andrés. Bien, vemos otra posibilidad. Otra posibilidad es que dos placas continentales choquen, como ocurrió hace millones de años entre la placa de la India, que es una placa chiquitita, al desplazarse hacia arriba y chocar contra la placa euroasiática. Al chocar, ¿qué ocurrió? Pues que todos los materiales, placa india, placa euroasiática, el mar que había en medio cada vez era más pequeño, hasta que quedaba ya muy poquito. Eso provocó la muerte de muchos animales marinos. Al cerrarse, pues se iban plegando los materiales que había entre las dos placas, normal, al chocar, hasta formar el Himalaya, que es la cadena montañosa más grande y más alta de nuestro planeta emergida, ¿vale? La razón de por qué en el Himalaya se encuentran fósiles de ammonites y otros animales acuáticos es debido a que, como antiguamente en la zona había un mar, pues quedaron depositados ahí cuando murieron, hace 60 y 40 millones de años. Muy bien, ¿y qué pasa en nuestro país, en España? Pues bien, nosotros pertenecemos a la placa euroasiática, como sabéis, y nuestra zona es una zona bastante sísmica. De hecho, hay también zonas volcánicas, aunque actualmente ya están apagados los volcanes. Pues bien, según los expertos, aquí nosotros estamos en el límite, por aquí pasa, de la placa euroasiática y de la placa africana, ¿vale? ¿Qué ocurre en esas dos placas? ¿Se están chocando, se están separando o rozan una sobre la otra? Pues lo que ocurre es que están chocando y hay una que se está metiendo debajo de la otra. Actualmente se piensa que la placa euroasiática está colocándose debajo de la placa africana, que se está colocando encima.
Y además también se está creando aquí una zona de subducción, es decir, el Océano Pacífico, el Atlántico desde la dorsal atlántica está creciendo hacia allá y al chocar con nuestro continente, pues cada vez está subduciendo debajo de él, hasta que se forme pues una zona de subducción. Actualmente no está formada, pero se piensa que se está formando enfrente de las costas de Portugal. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues las consecuencias son, las vais a ver en un trabajito que os voy a mandar la semana que viene. Consecuencias, pues que el sur de España es una zona con alta sismicidad. Es cierto que los terremotos no son muy altos en la escala de Richter, apenas 3 o 4 como mucho, pero hay muchísima cantidad de seísmos todos los días, aunque no os lo creáis, ¿vale? Lo veréis en el proyecto que vais a hacer. Pues bien, pues estas son la mayoría de posibilidades. Hay alguna más de que las dos placas oceánicas choquen, ¿vale? Que no lo hemos visto, pero es muy similar a lo que hemos visto. Espero que os sirva un poquito para aclararos un poco más sobre las posibilidades de las placas tectónicas y de la teoría de la tectónica de placas, ¿vale? Un besito, un saludo, adiós.